Muy buenos días. Voy a leer hoy algunos párrafos del comienzo de la novela Daniel y los leones dorados de José Manuel Vergara. Comienza así. La historia de Daniel comenzó en una tarde de invierno 11 días antes de la Navidad de 1941 en la sala de recreación de un aeródromo militar cercano a Croydon, en Inglaterra. El primer anuncio de la vida de Daniel se ocultó en la mirada estática y endurecida que Robert Curtis fijó en Helen Palmer. Ella, en el mismo instante en que se llevaba la taza de té a los labios, se percató del impacto de esos ojos que la hicieron sentirse como una figura de papel al ser codiciosamente recortada. Helen contaba con 19 años en aquel tiempo, y la respiración se le detuvo. Cogió la mano de su amiga Margaret, que bebía té a su lado, y le susurró: «¿Quién es ese que está solo allí, junto al mesón?» «¿El alto? Sí. No sé. Es un piloto recién llegado». «Me gusta». Margaret observó al aludido por entre sus pestañas rubias. «Hay algo en él que me desagrada», declaró después. «¿Qué?» «Algo raro». «Me gustan los raros», dijo Helen, y en su interior reinaba gran actividad. Un nuevo edificio se estaba comenzando a alzar sobre las ruinas aún frescas de otros muchos. Con gran vitalidad y optimismo se iban levantando las piedras unas sobre otras. «Es parecido a Gary Cooper. Está solo. ¿Por qué estará solo? No saluda a nadie. Me mira derechamente, sin temor, sin excusas. Sus dedos son largos y finos. Tiene mano de artista. Parece ajeno a todo menos a mí». El otro la seguía mirando. «Tonta y tonta», la increpó Margaret. «Ya vas a caer otra vez. No me digas que no. Te lo noto en la cara. Pones cara de tonta». En los días que siguieron a este primer encuentro, Helen rechazó varias oportunidades de conocer a Curtis. Ella quería que esto se verificara bajo ciertas condiciones de tiempo y lugar. Esperaba la noche de Año Nuevo, el comienzo de 1942, porque en esa fecha se daría una fiesta en el aeródromo, y también esperaba poder usar su vestido azul celeste, que aún estaba en un escaparate de Regent Street. Llegó el día de comprar el vestido, de acariciarlo entre sus dedos, de estrecharlo contra su mejilla, de disminuirle un poco la cintura y aumentarle otro poco el escote. Llegó el día de probárselo y el de ponérselo para acudir al baile. Pero el que no llegó fue Curtis. Hubo rumores. Se dijo que había sido trasladado a Malta. Helen no quiso seguir en la fiesta. Se hizo llevar a su casa y una vez allí se encerró en su habitación, puso su disco predilecto, La Vie en Rose, se tendió en el lecho y encendió un cigarrillo. Instantes después oía los pasos de su madre que subían la escalera. Helen dio un salto y corriendo de puntillas se allegó hasta la puerta y le echó cerrojo. Volvió a su cama y esperó, sabiendo de antemano todo lo que le diría su madre. «Querida, ¿te sientes mal?», dijo la señora Palmer desde el otro lado de la puerta. «No», gritó Helen, con rabia. Sentado en la cabina de su Spitfire, Robert Curtis contempló la lejana costa española del Golfo de Vizcaya. Ocupaba el cuarto puesto de una escuadrilla de 6, cuyo destino era el de reforzar la débil dotación de Malta porque se temía una invasión a la isla. Su pensamiento volvía insistentemente a la misma idea que le había producido el mal talante en que ahora se encontraba, la muchacha de color miel que había visto en el aeródromo de Croydon. La deseó, con rabia,
y con desencanto. Su imaginación se concentró en detallarle los contornos de aquella figura, y lo hizo con pasmosa precisión. Su cerebro estaba habituado a esta clase de ejercicios. Para Curtis no existía nada más deseable en este mundo que una mujer hermosa. Es posible que la mayoría de los varones que contaban como él, 24 años, tuviese la misma opinión, pero él se sabía sobresaliente en esta materia. La voz del jefe de la escuadrilla en los auriculares le interrumpió la secuencia de sus imágenes. «Atención, atención, aterrizaremos en Gibraltar». Curtis esperó que Roy y Fred diesen sus respuestas y luego replicó con un lacónico «Entendido, corto». Sobrevolaban Portugal. Hacía un sol esplendoroso, pero Curtis volvió a sus pensamientos. Diez años después, Helen Palmer reconoció el contorno de la cabeza de su hombre sentada en un cine cercano al departamento que por entonces tenía en Chelsea. La exclamación que soltó hizo que su amigo ucraniano que la acompañaba la mirase con extrañeza. «Nada, querido, la película». Y a los pocos minutos le susurró al oído: «Querido, no puedo más de dolor de cabeza». El amigo ucraniano levantó sus cejas espesas. En su interior se confirmó aún más la opinión de que las inglesas en general, y Helen en particular, eran impredictibles. Antes de que pudiera explicar, se encontró en el vestíbulo del cine, luego en un taxi y por último, recibiendo un apresurado beso en la frente de parte de su amiga, junto a la puerta del departamento, que luego ella cerró en sus narices. El tiempo apremiaba. La película podría acabar de un momento a otro y entonces la felicidad se le habría escapado de entre los dedos y la vieja herida volvería a abrirse para Helen. Echó a correr en dirección a la próxima bocacalle, donde sabía que se hallaban taxis. Trepó a uno y después de haberle dado las señales del cine al conductor, miró para ver si el ucraniano, Vladek, la había seguido. Efectivamente, él seguía de pie, bajo su paraguas abierto, observando el taxi que se alejaba. Helen se arrellanó en el asiento. Llevaba todos sus nervios en tensión. «Dios, Dios, que no se haya ido. Dios, que no se haya ido esta vez», pidió interiormente. Solía invocar a Dios cuando se trataba de lograr la felicidad. Al pagar el taxi, se dio cuenta de que no había traído dinero suficiente como para comprar otro boleto de entrada, pero no perdió por completo la esperanza de encontrar a Curtis. El golpe lo recibió, sin embargo, en su parte más sensible. «Solo a mí me suceden estos percances». Comenzó a pasearse por el vestíbulo. ¿Habría salido ya? Dios, Dios, que no haya salido. Cada vez que una persona surgía de la sala, Helen se escondía detrás de la boletería. No sabía con exactitud lo que haría cuando él saliera, si salía. Pero tuvo la vaga idea de pretender un encuentro casual. Lo importante era verlo. El resto vendría solo. Dios, que salga, que salga. Por entre sus rodillas, que tenía afirmadas contra el respaldo de la butaca de enfrente, adentro del cine, Curtis observaba en la pantalla el momento en que Betty Grable recomendaba cantando y a todo el que quisiera oírla
que si te enamoras, nunca te volverás viejo. Ya, se dijo a sí mismo Curtis, ya, ¿lo ves? Míralo bien, que no se te olvide, así es. Grábalo en tu mente, Curtis. Cuando lo veas allá afuera, que no te impresione, que no te haga suspirar satisfecho. La vida no es esta, no es esta. Míralo bien, para que sepas reconocerlo allá afuera. La vida no se sonríe con esos labios plenos, con esos ojos desbordantes de dicha. La vida no se mueve con esos pasitos de danza, sino que anda a tropezones. ¿Te dejarás seducir otra vez, pedazo de imbécil? ¿Seguirás creyendo que tras las cortinas de a pequeños cuadrados de los dulces hogares se esconde la paz y la felicidad? ¿Seguirás estremeciéndote de placer al entrar en la sala del club y ver que está ardiendo un fuego y pedir una cerveza de barril? Sigue mirando. Es un buen ejercicio, te conviene ver toda la película otra vez. No tienes prisa, quédate hasta que acabe de revolverte el estómago. Y debes venir a ver cintas como esta cada vez que te dejes engañar, para que revientes de asco, para que te vacunen, ¿entiendes? Es una vacuna. Cuando vuelvas a encontrarte allá afuera con toda la mentira, acuérdate, estás vacunado, y ríete, pero sin amargura, ríete con libertad. Helen, entretanto, perseveraba en su puesto afuera. Al cabo de otra hora de espera, se acercó al que vendía las entradas y le preguntó si había visto salir a un señor muy alto, casi igual a Gary Cooper. El taquillero, sonriendo, le aseguró que tal hombre no estaba en sus libros. «A lo mejor está en Hollywood», le sugirió con un guiño. Helen sonrió, y luego quiso saber si podía entrar para verificar si el aludido seguía o no allí adentro. El de la taquilla asomó su cabeza por la ventanilla y miró a Helen de arriba a abajo. «Es usted la que debiera estar en Hollywood», le dijo. Una vez en la sala, Helen se fue directamente hacia el sitio ocupado por Curtis y se sentó detrás de él. «Dios, estaba aquí», se dijo, y exhaló un suspiro. A pesar de la extrema tensión en que se encontraba, pudo prestar algo de atención a la película y le gustó. Sus pies y su ánimo comenzaron a seguir el ritmo de las canciones cantadas y bailadas por Betty Grable. Sin embargo, con el rabillo del ojo, no le perdía ni un movimiento a Curtis. Lo primero que le extrañó de él fue su aparente indiferencia a lo que estaba sucediendo en la pantalla. Miró y se aseguró de que no estaba dormido. «Es raro», pensó. «Pero, ¿por qué se quedará para verla 2 veces?» Inclinándose mucho hacia un lado, pudo verle el perfil más detalladamente. En una de estas ocasiones comprobó que le estaba poniendo una cara como la de alguien que come limón. Se apresuró a mirar lo que le había causado tal repugnancia, pero no observó nada que a ella le pudiese disgustar. Más aún, el baile hawaiano que ahora estaban pasando en la película fue de su completo agrado. «Debe estar enfermo», se dijo. De pronto, y bruscamente, él se puso en pie y salió a paso rápido de la sala, tanto que Helen tuvo que correr para seguirlo. Al pasar frente a la taquilla recibió una sonrisa de complicidad por parte del encargado. «Oiga, si ese se parece a Gary Cooper, yo soy Bob Brummel», le gritó, y añadió: «Buena casa». Helen no tuvo tiempo para manifestar su indignación, pero la expresión casa la alcanzó a molestar. Afuera lloviznaba. Ella se subió a las solapas de su gabardina y comenzó a seguirlo. No tuvo que andar mucho. Él, sin abrigo y con las manos en los bolsillos, se detuvo frente a un reluciente Jaguar tipo Sport y comenzó a sacar las llaves. La calle estaba desierta. Helen echó a correr. El ruido de sus tacones altos hizo que él volviera la cara. «Perdone», dijo ella, con el pecho agitado. «¿No es usted el comandante de escuadrilla Curtis?» Él la reconoció al primer golpe de vista. Sintió que se le apretaba la garganta.
Además experimentó esa curiosa sensación de dureza en los ojos que le venía siempre que veía a una mujer de su agrado. Era como si se le dilatase la pupila. Pero no respondió más que: «Eso de mayor sucedió hace mucho tiempo. Ahora soy Curtis. Nada más que Curtis». Ella le expuso entonces la historia que había preparado mientras lo esperaba en el vestíbulo del cine. Roy Charisse, usted lo conoce, ¿verdad? Lo conocí. La voz de Curtis era seca. No le gustaba hablar de sus amigos muertos durante la guerra. Era mi novio, dijo Helen, bajando los ojos. Él la miró y se sobó la mandíbula. «¿Ah, sí?», dijo, curioso, y no quiso hacerle ver que sabía que ella le estaba mintiendo. ¿Para qué? Habría sido estúpido de su parte. Aquí estaba la muchacha que había deseado con tanto ardor, así como caída del cielo, y lo iba a echar a perder todo ahora, ni loco. «Pensé», siguió Helen y titubeó, «pensé que usted podría...» «Entre», la interrumpió él, abriendo la puerta del coche. «La lluvia la está empapando». El resto se deslizó como por sobre ruedas. Curtis le ofreció llevarla hasta su casa y ella aceptó gustosa. Helen observó que el vestón de él estaba mojado y ambos estuvieron de acuerdo en secarlo sobre el radiador de la calefacción del departamento de la muchacha. Mientras subían en el ascensor, Curtis observó que ella no había cambiado mucho durante estos 10 años. Unas leves arrugas en torno a los ojos grises y la barbilla un poquitín más abultada, pero eso era todo. El resto, el cuerpo, el cabello, seguía tal como él se lo había imaginado tantas veces. Lo que preocupaba ahora a Curtis era su propia reacción acerca de cuanto le estaba sucediendo. Temía caer en ese ciclo de sensaciones placenteras y volátiles a las que él despectivamente llamaba amor a la cocotte. Para evitarlo, empezó a hacerse advertencias. «Mira, es hermosa, pero es la belleza del cine. No comiences a imaginarte cosas. No le des vida dentro de ti. Ella es ella, tú eres un hombre que la desea y no hay más, ¿entiendes? No hay más». «Haga cuenta de que está en su casa», interrumpió Helen los pensamientos, cambiando su gabardina por un delantal. «Haré un poco de té».
La fábula de la chica y el teatro, se decía Curtis entre tanto. ¿Cuánto esfuerzo habrá empleado en inflar este pequeño mundo? ¿Con qué orgullo lo exhibirá frente a sus amigos? Me pedirá que le dé mi opinión, que le ayude a apuntalar el edificio. Y yo probablemente lo haré, pero sin entusiasmarme. ¿Seré tan imbécil como para ponerme a jugar yo también? Para recordarse de que estaba vacunado, se puso a canturrear la canción que escuchara en la película. Si te enamoras, nunca te volverás viejo. «Me gusta esa canción», le gritó Helen desde la cocina. Él no respondió, pero tuvo un fuerte deseo de marcharse. Cogió su chaqueta y comprobó que aún estaba húmeda. «Debo irme», dijo, hablando hacia la puerta abierta. Se oyó un ruido de tazas y Helen apareció en el dintel. «Pero el té ya está listo», dijo, y no podía disimular la ansiedad de su voz. Él la miró y vio que se le devolvía la mirada derechamente a los ojos. Sintió nuevamente esa dureza en la pupila, más intensa esta vez. «Bueno, bebamos té entonces», replicó. Por un rato no se oyó más que el ruido de las cucharillas revolviendo el azúcar, hasta que por último Helen preguntó: «¿Le gusta mi diván góndola?» «Usted me gusta más que su marco», respondió Curtis sorpresivamente, y mediante un esfuerzo logró que su cara permaneciese inmutable. «Entonces, ¿no le gustó el diván?» «Ya le di mi opinión». Nuevo silencio. Helen bajó la vista. Habría preferido que él no fuera tan brutal. A lo mejor estaba creyendo que ella era poco menos que una ramera, claro. La manera como la había abordado en la calle no era lo usual entre gente decente. «Hábleme de Roy», le pidió con la esperanza de recuperar algo de dignidad. «Prefiero no hablar de Roy». «¿Por qué?» «Porque no es un tema que me guste. Y porque usted no me trajo hasta aquí para eso». Helen se puso en pie, pálida. «Supongo que no pensará...» «No lo pienso». Él se sonrió. «La recuerdo a usted perfectamente. Aeropuerto de Croydon, año 1941. Mes diciembre. Una semana antes de Navidad, más o menos. Lugar, la sala de recreo. Usted estaba en uniforme de la defensa civil bebiendo té con una amiga». Helen lo miraba con los ojos dilatados. No supo si llorar de vergüenza por verse descubierta o de alegría por verse recordada. «Hay más», siguió Curtis. «Usted fue lo bastante tonta como para no encontrarse lo suficientemente bonita y tuvo que esperar hasta el baile de Año Nuevo para lucirse con un vestido de 17 libras y media. Resultado, hemos perdido 10 años. Ella se había tapado la cara con las manos. «¿Quién le contó todo eso?», murmuró. «Roy Chares». «Oh, no se preocupe tanto. Todos mentimos. Usted fue valiente al hablarme en la calle». «No, fui una...» «Cállese», le ordenó él, pero con suavidad. «Nos hemos conocido. Esto es lo importante. A propósito, ¿cuál es su apellido?» «Palmer», replicó ella, hablándole por entre los dedos. «Helen Palmer». «Bien, Helen, sírvame otra taza de té, por favor», le dijo él. Pero acto seguido pensó: «Ya te estás entusiasmando, retente, no te hagas el desenvuelto y experimentado hombre de mundo, no eres eso». Helen estuvo dichosa de poder refugiarse en la cocina bajo el pretexto del té. Cerró los ojos y se quedó así un buen tiempo. «Todo esto no puede ser verdad», se decía. «Es demasiado bueno y demasiado terrible para que sea verdad. Me encanta este hombre, me encanta, y aquí está. ¿Qué me importa que me crea una prostituta? Además, no me cree así, porque me lo dijo». La conversación que siguió
se desenvolvió en un clima de novela rosa, que a Curtis lo ponía en una extraña tensión entre la ira y la sonrisa boba, hasta que Helen creyó que ya era hora de mirar el reloj. «Son más de las 2 de la madrugada», dijo con un tono de maliciosa advertencia, y le pasó el vestón, que ya estaba seco. Luego lo acompañó hasta la puerta. Al darle la mano para despedirse, él se la retuvo y le dijo: «Nos veremos mañana». Helen asintió sin mirarlo. Al sentir que la tiraban de la mano primero y del brazo después, se resistió. «Recuerde lo que sucedió en la última postergación», le dijo él. «Ya no estamos en guerra», respondió Helen débilmente. Curtis se encogió de hombros. «Entonces, mañana. ¿A cenar?», le preguntó. Y él mismo se respondió: «Vendré por usted a eso de las 8». Y con una mano que quiso ser tranquila y dueña de sí misma, le acarició el cabello. Helen se encogió. «Es mejor que se vaya», susurró, y cerró la puerta tras de él. Al día siguiente, Helen tardó bastante en salir del dormitorio, pero Curtis tuvo que encontrarla hermosa. Llevaba un vestido verde oscuro sin pliegues, pero desde la muñeca hasta el codo se había enrollado una delgada lámina dorada que, al examinarla más detenidamente, vio que imitaba una serpiente. Enredada en torno al pelo, que se había recogido hacia arriba, y a modo de cintillo, había otra igual. «Son mi posesión más querida», le explicó ella. «Se las regalaron a mi madre en Jamaica, pero ella nunca las quiso usar porque le daban miedo». «Sí, parecen vivas», comentó Curtis, con el ceño fruncido. «¿Le gustan?» «Sí, creo que sí. A mí me encantan». «Cualquier mujer no las podría llevar». «Hay que tener la tez oscura como la mía», sonrió Helen. «Y hay que saber llevarlas», añadió con picardía. Helen escogió cenar en
Rhinos, porque allí las mesas estaban dispuestas de modo que permitían cierta independencia entre pequeños tabiques, y porque conocía al director de la jazz band que tocaba en aquel lugar. Efectivamente, cuando entraron, el director les hizo un saludo con la batuta y detuvo la pieza que estaban ejecutando para iniciar otra. «Es mi canción favorita», explicó Helen, «La Vie en Rose. Mike la toca cada vez que me ve. ¿A usted le gusta?» Curtis no contestó. Iba distraído, siguiendo al mozo por entre las mesas y la gente que bailaba. «Cuidado, imbécil», se estaba diciendo. «Este es uno de los sitios indicados para que caigas en la trampa como un ratón. Jazz, humo de cigarrillos, muchas caras desconocidas, ruido de copas y de platos, baile. Si te dejas embrujar, nuevamente tendrás que ir otra vez a ver a la Betty Grable en la película, y una tarde entera, por lo menos». Semejante estado de confusión no servía para mejorarle el humor. Esa bien conocida ira contra sí mismo empezó a invadirlo, y se fue haciendo extensiva a cuanto le rodeaba. El público le pareció cretino, la orquesta se le antojó falsa y vulgar. En los ojos del mozo creyó ver codicia por su dinero y hasta burla descarada. Encontró que los modos de Helen eran teatrales y que hablaba para llamar la atención a gritos. Todos estos motivos no le dejaron actuar con desenvoltura cuando el director de la jazz band se les aproximó para pedirle un baile a Helen. Curtis hizo un gesto vago y ella salió, airosa como un torero, a la arena, seguida del tal Mike y de las miradas de todos los presentes. Echado hacia atrás en su silla, Curtis contempló el espectáculo con la garganta anudada por la ira. Se supo derrotado en todos los frentes, pero su rabia se concentró en el hecho de que Helen estuviese bailando con ese gusano rubio y lampiño que era Mike, porque la gente lo miraba a él de soslayo, maliciosamente, hasta compasivamente. Más ira para Curtis. Con los ojos entrecerrados, contempló el círculo que le habían hecho a Helen y a su acompañante de danza todo el resto de los que bailaban. Ella estaba dando una verdadera exhibición de boogie-woogie. Al concluir, la aplaudieron estrepitosamente. Los comentarios y las risas la siguieron hasta que llegó a la mesa junto a él. «¿Le gustó?», preguntó Helen, sentándose. Él quiso replicar algo ácido, pero se contuvo, y hasta logró sonreír. «Bien», dijo, «muy bien. Es usted una gran bailarina». «Yo adoro el baile», dijo Helen. «Es como una parte de mí misma. Me siento viviendo cuando baile. Me nace hacerlo, ¿sabe?» Él le respondió con una mirada irónica que Helen no supo interpretar, pues continuó hablando acerca de lo que la danza hacía con ella y de lo que ella hacía con la danza. Mediante estas explicaciones, pretendió al mismo tiempo darle a Curtis un esquema de sí misma, una criatura esencialmente primitiva, aprisionada solo de manera pasajera por los engranajes de la vida moderna, pero esto era que a la menor provocación, fuera por la danza o por cualquier otro impulso de tipo elemental, surgía de su interior su verdadero ser semisalvaje que ella llamaba mi bestia. Todo esto lo decía con el ánimo de aumentar en Curtis lo que ella creía que era admiración por su exótico toque jamaicano. Además, había aprendido que a los hombres les gusta aquello de presentar un matiz de indómita animalidad en sus mujeres. Curtis la escuchaba en silencio, chupando prolongadamente su cigarrillo y bebiendo Chianti. La encontró estúpida, burda en su manera de retratarse, tanto que creyó vislumbrar una cierta inocencia detrás de sus palabras. Pero había una pregunta clave en el interior de Helen Palmer. ¿Me acostaré con él esta noche? Porque seguro que me lo va a pedir.
¿Estará bien que me acueste con él? No es prudente ceder muy pronto a los hombres, ¿eh? A ellos les gusta sentirse conquistadores. Suele suceder que pierden el interés cuando una se entrega así de buenas a primera. Se sabía perfectamente capaz de reprimir su propio deseo. Esto último no era problema para ella. Estaba demasiado polarizada hacia un fin como para ejecutar algún acto que le pudiera ser adverso, lo que no obstó para que continuase esgrimiendo todos sus atractivos en la forma y medida que le indicaba su experiencia. Se quedaron un rato en silencio, como si estuvieran escuchando a la orquesta. Helen comenzó a seguir el ritmo con los pies, golpeando sus tacones altos en el suelo. Quería bailar y transmitirle a Curtis todo aquello que puede dar una mujer mientras baila. Este último lo previó, pero le rechazaba eso de salir a la pista, donde una hora antes ella había hecho toda una exhibición. La gente lo miraría, esperando que hiciera algo grande, y él se estaría allí, moviéndose, sin gracia ni maña. Se imaginó la sonrisa superior que iluminaría la cara lampiña de ese Mike. «Me gustaría bailar», dijo Helen. «A mí no», respondió Curtis. «¿Por qué?» «No después de su baile». «Oh», exclamó ella, sonriendo, «no sea vanidoso». «No es vanidad. Es un mínimo sentido del ridículo». «Estoy segura de que no lo hace tan mal». Curtis movió obstinadamente la cabeza. «Entonces, vamos a otro sitio», sugirió ella. Curtis la quedó mirando de un modo inquietante y luego respondió: «Sí, vamos». Una vez en el coche, ella se dejó abrazar y besar, pero pronto pidió que fueran a otro nightclub. Hay que darse en dosis pequeñas, iba pensando. Estuvieron en 3 lugares más, bailando y bebiendo. Curtis no pudo dominar su mal talante a pesar de sus esfuerzos. No disfrutó del whisky, que le gustaba. Siguió sospechando que toda la gente que los rodeaba era un rebaño de alegres borregos, sabiendo que no conocía a ninguno de ellos. Y todo esto reunido, más su propio desaliento al no lograr imponerse racionalmente sobre su ser, le impidió aún encontrar satisfacción en la generosa belleza de Helen. Por último, cansado e inquieto, sugirió que fuesen a un lugar más tranquilo. «A su casa, por ejemplo», le dijo. Helen asintió, pero cuando llegaron al ascensor del edificio, se volvió hacia él y con los ojos bajos susurró: «Es mejor que nos despidamos ahora». Curtis se quedó de pie bajo la lámpara del vestíbulo. No trató de luchar contra el nudo que sentía en la garganta, sino que se dejó inundar por una sensación gozosa y desasosegada, como la espuma del champagne. Así continuó por el resto de la noche, pero una voz le repetía desde el centro mismo de su ser: «Imbécil, no te creías vacunado, imbécil, imbécil».
Curtis continuó haciendo grandes esfuerzos por demostrarse a sí mismo que su inclinación por Helen ocultaba una serie de respuestas fundamentales para su tranquilidad de hombre trascendental. De Rilke pasó a Kierkegaard, y de este a Toynbee, y de algún modo misterioso logró engranar su apetito por la verdad con su apetito por Helen. De todo lo cual le surgió, con el gesto grave de las necesidades imperiosas, la orden de darle punto final al estancamiento en que se encontraban sus relaciones con la muchacha. Ella le exigía un compromiso de amor para entregársele. Pues bien, él se lo daría. ¿Que estaría mintiendo? Hasta cierto punto solamente, ya que Robert Curtis se comprometería bajo el signo de un amor caricaturesco como era el que le pedía Helen. Este proyecto no dejó de parecerle algo rebuscado, pero sus apetitos fueron más fuertes que su ética sentimental. Así es que esa tarde partió hacia el departamento de ella en Chelsea con la mente llena de cálculos intranquilizadores. La encontró vestida con un traje de gitana, ensayando una seguidilla de andaluzas para su programa de televisión. Las manos de Curtis empezaron a manifestarse sin darle oportunidad a que le expresara el discursillo que había madurado. Llegado el momento en que trató de desabrocharle el vestido, ella, como de costumbre, se le escabulló, hizo sonar las castañuelas, dio 3 volteretas y levantó un índice travieso, diciendo: «No, Bob, ya lo sabes, eso no». «Te amo», prorrumpió entonces Curtis, aproximándose. Ella lo quedó mirando dudosa. «Te amo», repitió Curtis, después de carraspear para firmarse la voz. «Bob. Oh, Bob», exclamó Helen. «Te amo con el amor con que tú quieres ser amada», aclaró él, pero Helen ya no le oía. Se precipitó en los brazos de Curtis y murmuró: «Creo que en este momento soy la mujer más feliz del mundo. Yo también te amo, desde el primer día que te vi». Curtis sintió un nudo en la garganta. Convencida de que su destino adverso había recibido el golpe de gracia con la promesa de amor que había recibido, Helen empezó a considerar el segundo paso que debía dar hacia la dicha, el matrimonio. Esto le daría un sello de seguridad y de eternidad a su Edén. No quiso mencionar la palabra aún. Sostenía que los hombres, siendo mucho más egoístas que las mujeres, tenían que ir entregándose por etapas. La etapa del amor ya había sido vencida. Curtis, por primera vez, había compartido su lecho. A la mañana siguiente, no bien él hubo partido para Windsor, Helen telefoneó a su amiga Margaret. «Ven pronto», le dijo, «tengo una montaña de cosas que contarte». Desayunaron juntas. «No es muy difícil imaginar lo que estuviste haciendo anoche», dijo Margaret, cuando se hubo enterado de la gran noticia. «Pareces un fantasma alcoholizado, mírate al espejo». Helen lo había hecho varias veces durante la mañana, y en todas había recibido la misma satisfacción, la del guerrero que contempla sus cicatrices. «No me importa», declaró, sentándose nuevamente junto a la mesilla donde estaban desayunando. «No me importa cómo me veo. Soy una mujer feliz, Margaret». «Te felicito», contestó ésta, con la boca llena de tostadas y mermelada. «Que te dure mucho tiempo. Eso es lo que deseo, que te dure», recalcó mirándola. Helen se mordió los labios. «Por fin me confesó que me amaba», le dijo. «Esas cosas no se confiesan por fin», comentó Margaret. «Sencillamente se dicen así, van, y no se sacan con sacacorchos». «Fue él quien me lo dijo, libremente», se defendió Helen. «Claro, no lo ibas a decir tú por él, pero poco faltó. No seas insultante. Es mi opinión, tómala o déjala».
Se quedaron unos minutos en silencio, comiendo. ¿Tú crees que no me ama?, preguntó luego Helen. Creo que ese hombre no se ama más que a sí mismo, declaró Margaret. ¿No lo cambiarías por tu novio, Basil? ¡Ja! Yo cambiaría a Basil hasta por un eunuco abisinio siempre que tuviera dinero. Helen se echó a reír. ¿Y por qué no lo despachas?, le preguntó. Podrías tener el hombre que quisieras. Eres bonita, tienes un buen salario como modelo. ¿Qué te detiene? Margaret meneó negativamente su cabeza casi blanca, de rubia que era, y replicó: «Ya te preguntaré esto mismo dentro de unos meses, querida». Y mientras continuaba moviendo la cabeza, añadió: «Una vez que te metes en la cama con un hombre, es muy difícil salir». «Bah, yo lo haría apenas lo quisiera», dijo Helen. «Ese es el problema, nena, que no quieres hacerlo». «No lo entiendo», estalló Helen. «Una de dos, o lo quieres y deseas estar con él, o no lo amas y te vas». «Si todo fuera tan simple como lo pintas, esto sería el paraíso», comentó Margaret, encendiendo un cigarrillo. «Y no lo es. Sé lo que digo». «La vida es lo que tú la haces», declaró Helen. Su amiga se aproximó a la ventana y contempló el nublado cielo de Londres por entre las cortinas de tul blanco. «Tú estás muy ufana con lo que estás haciendo», le dijo, mirando hacia afuera. «Yo no lo estaría tanto en tu caso. Es bueno ser una dulce esposa. Es bueno ser una tierna novia. Hasta admito la posibilidad de que sea pasable ser una madre cariñosa. Pero lo que no es ni bueno, ni amable, ni pasable, es ser una vulgar querida. Apenas te comienzan a salir las primeras patas de gallo alrededor de los ojos, bueno, ¿las has visto caminando en los muelles, siguiendo a los obreros?» «¿Cómo puedes ser tan absurda?», protestó Helen. «¿Crees que voy a quedarme eternamente así, siendo la feliz amante del señor Robert Kurtis? Te equivocas medio a medio. Lo dejé meterse en mi cama, es verdad, pero de allí no saldrá sino con una alianza de oro de 24 quilates en mi dedo y al compás de la marcha nupcial. ¿Qué te has creído? Tengo casi 30 años. Sé lo que estoy haciendo». «Bien, solo te di mi opinión», dijo Margaret. «Ojalá logres lo que desees». Después de algunos rodeos, en los que Helen le preguntó detalles acerca de la conducta sexual que mantenía con Basil, su novio, la modelo le lanzó una mirada sospechosa y de pronto dijo: «No me digas que tu Robert es un degenerado encima de todo». Helen se encogió de hombros. «No sé si sea o no un degenerado», dijo, «pero te aseguro que sabe hacer el amor de tal manera que una no tiene tiempo para aburrirse. Lo vieras tú, qué hombre». Y largó un silbido. «Me dijo que así se hacía el amor en Sudamérica». «The South American Way», cantó Margaret zumbona y agregó: «A ver, dame algunos detalles sobre ese estilo carioca». Helen se lo contó, sonrojándose y entre risas. «Ah, no, hermana», la interrumpió Margaret, levantando las manos. «Eso a mí no me lo hace nadie, ni Stuart Granger en persona». «¿Por qué?», quiso saber Helen. «¿Por qué no? A mí me gustó». Margaret sacudió su cabeza con decisión. «No, a mí no. Eso es una cochinada». «Depende de quién te lo haga». «Dije no». «Lo que pasa es que tú no estás enamorada, por eso no entiendes», le dijo Helen con desdén. «Eres demasiado materialista, solo piensas en el dinero y en los vestidos que te pones. A mí me gusta hacer el amor bien, y no como quien se bebe un vaso de agua». «Bueno, cada uno con su gusto», dijo Margaret. «Pero déjame decirte que este asunto tuyo con Kurtis me huele mal. Para serte franca, ese tipo me pareció raro desde que lo vi llegar a Croydon hace 10 años. ¿Te acuerdas? ¿Y recuerdas que te lo dije además?» «¿Y recuerdas que yo te dije que me había gustado desde el primer momento que lo vi?», contestó Helen por su parte.
El tiempo dirá, sentenció su amiga. Sí, y no pasará mucho antes de que tenga que decir algo, y bastante, le aseguró Helen. Hoy leí algunos párrafos del comienzo de la novela Daniel y los leones dorados de José Manuel Vergara. En la música escuchamos partes del ballet Silvia de Leo Delibes. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima semana. Radio Beethoven presentó Recortes con Patricio Bañados.